Está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Bien, seguimos con más información. Tenemos ya como invitada a Sofía Cordero. Ella es politóloga. Estados de excepción, crisis en el sistema de salud pública e inseguridad marcan los 2 años de gestión del presidente Noboa. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Bueno, y saludamos enseguida a nuestros invitados de esta noche para este panel. Son Sofía Cordero, ella es politóloga, y también Gilberto Pino, consultor jurídico y ex gobernador de Santa Elena. Muy buenas noches a ambos, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, un gusto estar siempre aquí a la orden. Buenas noches. Gracias nuevamente por estar junto a nosotros en este espacio informativo. Bueno, pues ya Daniel Noboa cumple 2 años en el poder. ¿Cuál es el balance que podemos hacer de su gestión durante estos 2 años que ha estado en la gestión? Pues ya vimos los resultados de la consulta popular y referéndum cuando él no se impuso en las 4 preguntas, lo que demuestra una vez más que el pueblo ha calificado de cierta forma la gestión. ¿Qué decir acerca de esto? Y comenzamos con Sofía Cordero. El balance es complejo. Creo que el gobierno ya perdió el margen de maniobra que tenía cuando fue electo para su primer periodo. Me refiero a ese margen que se les da de 100 días, ¿no? Normalmente, incluso se le dio más. Yo creo que fue un periodo en que la gente fue muy tolerante el primer año de gobierno porque cerraba un ciclo de inestabilidad, terminaba el ciclo de Guillermo Lasso, que no terminó por la muerte cruzada. Entonces creo que la gente estaba muy expectante. Ya con estas elecciones, con la inauguración de este periodo, de este segundo periodo, ya yo creo que la gente pasó de la expectativa a la demanda de resultados, y creo que parte de esa realidad se expresó en el resultado de la consulta del 16 de noviembre, un resultado complejo que tiene muchas interpretaciones. Algunos votaron por defender la Constitución de Montecristi, yo diría los que menos. Otros votaron por rechazar también la posibilidad del retorno de el correísmo como fuerza política que se iba con la que iba a compartir el gobierno prácticamente en la Asamblea Constituyente. Quizá también no la mayoría, porque había que comprender algunas cosas, como por ejemplo cómo estaban planteada la distribución de escaños, la traducción de distritos en escaños, para saber que estaba diseñada la propuesta como para que estas dos fuerzas controlen la mayoría de la Asamblea. Pero creo que la mayoría de la gente lo que rechazó fueron formas políticas, formas de la vieja política asumidas por jóvenes, falta de separación entre el pasado y el presente, ¿no? Falta de distanciarse de aquello que se supone que estamos intentando dejar atrás: autoritarismo, falta de respeto a la normativa, a pretexto de que la normativa no da los márgenes suficientes para luchar contra el crimen organizado. Si bien esta Constitución necesita reformas, creo que la manera no es rompiéndola, ¿no? Ahora, rompiendo la ley, más que el marco normativo para termino la idea. La manera de gobernar no es rompiendo el marco normativo, sino buscando las salidas para hacerlo mejor, ¿no? Sofía. Creo que sí. Ya, bueno, un poco más que analicemos un poco esa votación en torno a la gestión del presidente como tal, y para cerrar esta pregunta que le había hecho para ambos, quisiera conocer lo que dice Gilberto Pino acerca de qué dijo la votación del pueblo, cómo se califica la gestión del presidente en estos 2 años.
Muchas gracias. Yo creo que primeramente estaba escuchando la entrevista de Amanda Villavicencio. Quiero manifestar mi solidaridad, mi admiración y por sobre todo un apoyo incondicional, y que crea en la justicia, crea en un nuevo fiscal como el doctor Leonardo Alarcón, que acaba de asumir luego de la renuncia del señor fiscal general, que hay esperanza y que la fiscalía mantendrá también, debe mantenerse. Por eso es que el presidente Daniel Noboa ha mantenido también una parte, por decirlo así, no manifestarse públicamente, porque ha dejado que la independencia de la justicia trabaje. Un saludo para Sofía, para los panelistas también, para los entrevistadores. Creo que tenemos algunos puntos que podemos coincidir, en algunos otros no, pero siempre ante el respeto. Hay una diferencia de edad entre Sofía y yo, y eso podría también tener un plus bueno en que la comunicación entre la parte generacional que está sucediendo, como el presidente de la República, que tiene apenas 36, 37 años, y esto es una nueva manera de hacer política. Y los balances que ella ha hablado de Sofía, del margen de 100 días, de tolerancia, que yo le diría ante todo esperanza, en lo que le diría expectativa, en los resultados complejos que ha tenido. Yo no le llamaría autoritarismo, es una nueva forma, y en eso me va a dar la razón, creo, y estamos de acuerdo que esta Constitución, lo ha dicho Sofía, que necesita reformas. Hoy por hoy, voy a decirlo también con gusto, hay canas en Carondelet. Creo que ese equilibrio entre la designación de Enrique Herrería va a darse un nuevo rumbo. Hasta ahí la idea principal. Y luego ya de la pregunta, creería yo que también el no nunca tampoco lo podemos analizar como un rechazo. Yo creería que también hay que analizar varias aristas en el tema del no, en el cuanto a la forma o a la rapidez o a la manera o al momento. Y creería yo de que lo puedo decir, yo ya radico 9 años acá en Santa Elena, donde nació Acción Democrática Nacional, cuando tuvimos a un Daniel Noboa aspirante a asambleísta por Santa Elena, y que luchó contra la vieja política acá en la península y en el Ecuador, y entró como asambleísta, y luego se fue formando y se fue dando y se sigue formando y se sigue dando. Creo que esa expectativa y en los resultados se ha dado de que le está diciendo, y él muy respetuoso ha cumplido su promesa de campaña en llamar a una asamblea, a una consulta popular, a un referéndum, en el cual las preguntas creería yo de que la mayor parte tenían que explicárselas para entenderlas. Y creería que no había una voluntad de no decir no, sino que no puedo en este momento o no quiero en este momento, y eso fue para mí una lectura de que era un voto irreflexivo. Gilberto, buenas noches. Hernán Higuera les saluda. Buenas noches, Sofía. Un gusto siempre. Escuchándolos, parecería que 24 meses no es suficiente para sentar un plan de gobierno, para hacer infraestructura, la que tanto necesitaba, la que nos ofrecieron en campaña electoral, y aparentemente no tenemos, digamos, sino 9 obras por ahí en todo el país y nada más. En planes sociales no tenemos mayores resultados, pese a que el presidente ayer en un tuit dijo, o en un mensaje de X dijo, que las cifras son favorables para la pobreza, para el desempleo, pero eso no es lo que se mira en la realidad. Esa pregunta es para los dos. Sofía. Bueno, y Hernán, buenas noches. Que la respuesta es un poco sencilla, ¿no? Aunque es complicado reconocerlo. Cuando no hay un plan de gobierno, puede pasar el periodo completo, incluso 2 periodos, que no se van a ver resultados, ¿no? Entonces, claro, 2 años no han sido suficientes porque se ha demostrado que no hay un plan. Tanto así no hay un plan que el gobierno ha preferido embarcarse en una aventura electoral, como era la consulta popular, para entrar en otra aventura electoral, que era la elección de asambleístas, para luego terminar en la aventura de la Asamblea Constituyente y por último cerrar para ver si aprobábamos esa Constitución. Eso en el caso de si se lograba aprobar. Si no había un bloqueo en la Asamblea Constituyente supuesta. Usted dice a esta hora no tenemos un plan, no tenemos una ruta, según usted, Sofía.
Bueno, yo no soy el gobierno, ¿no? Yo no soy quien para juzgar, pero como ciudadana, como ciudadanos no hemos visto. No se ve. No hemos visto el plan, no se ve, no se ha visto. Y ni siquiera para las reformas, fíjese usted, ni siquiera para la propuesta de consulta popular, los voceros del gobierno fueron capaces de dibujar un mínimo plan, unas mínimas intenciones de lo que se quería hacer, ¿no? Entonces, yo creo que eso demuestra la ausencia de un plan, y yo creo que lo que tiene en contra el gobierno ahora es el tiempo, y no porque sea muy poco, sino porque es demasiado, porque cuando no se pretende gobernar o no se ha pretendido gobernar y se ha preferido entrar en aventuras electorales, permanecer en campaña, darle más importancia a la propaganda y le llaman comunicación política, yo lo que he visto es propaganda. Cuando se prefiere eso a gobernar, yo creo que son señales, ¿no? Entonces, esperamos los ciudadanos que en esta etapa, que sería prácticamente el inicio de una nueva etapa para ver si el gobierno gobierna, porque ya no tiene atascos, ya no tiene, ya no puede bypassear la realidad, ¿no? Ya no puede proponer nada más, y sería bueno ver eso, a la gente gobernar. Gilberto, claro, escuchamos. Encantado. Sí, gracias, Hernán. Encantado. Mira, qué importante es también hacer un análisis desde cuando se recibe un gobierno, cómo se recibe un país. Y creería yo de que eso fue muy importante, cómo poner orden casa adentro. Se tomaron medidas, fuertes medidas contra políticas públicas, contra políticas, como se dice, de poder echarse el aumento del IVA al 15%, la reducción de subsidios a gasolina, la eliminación de este subsidio y recorte de algunos funcionarios, fue fuerte. Pero era que tenías que poner orden casa adentro. El hacer eso... Gilberto, pero ahí yo le preguntaría... Pero no sabemos dónde están esos recursos. Nadie nos ha dicho en qué se invirtió el 3% del IVA, por ejemplo. Claro, está en el presupuesto del Estado y de lo que se conoce y de lo que se debe conocer es de que forman parte de este paquete de medidas que han orientado a ordenar las cuentas públicas. Luego de esto, el enviar todo... los proyectos de ley, íntegra pública, de inteligencia, todo lo que se ha ido con carácter urgente. ¿Qué pasó con la Asamblea? ¿La Asamblea estaba con nosotros? No, estaba en contra. La Corte Constitucional también topó. Ecuador es fuerte de gobernar. Hay que poner nosotros todo el hombro, porque es fácil también que podríamos ser críticos constructivos o críticos destructivos. El ordenar la casa adentro, insisto, demorará, pero de aquí en adelante tenemos que ver con esperanza y con futuro, que tenemos el tiempo suficiente, o estamos pensando en derrocar. Saquémonos esa mentalidad, no lo digo por Sofía ni por ustedes, pero el resto del Ecuador es que ya falta tiempo, si no hay que sacarlo. Por el amor a Dios, tenemos 3 años por suficiente, debemos de aportar, probablemente... ¿Se ha cometido errores? Sí. ¿Hay que hacer un mea culpa? Sí. Pero tenemos que también aportar e ir con una nueva Corte Constitucional, con la Corte Constitucional, con una nueva Secretaría Jurídica que puede tener también conocimiento, manejo, habilidades técnicas jurídicas que vayan con un atento, porque cuando se enviaban las leyes o se declaraban inconstitucional, ¿qué encontrábamos? 9 jueces de la Corte Constitucional. Pero ahí, Gilberto, lo que yo sí creo que va a cambiar con la presencia del doctor Herrería es por lo menos la redacción de los proyectos de ley que fueron cuestionados por la Corte Constitucional por la forma y por la unidad de materia, ¿no? Eso tenemos que aclararlo. Que fue uno de los problemas principales. Sí, estoy de acuerdo con eso. Es probable que tenga, pero hay también precedentes jurídicos obligatorios en la Corte Constitucional y que no se lo debió haber presentado de esa manera. Ese es la que puede dar la experiencia, y no lo digo que Stalin Andino no la tenga o no la haya tenido, lo haya manejado de la mejor manera,
pero cuando ya se estaban dando las audiencias en estos temas, en las demandas de constitucionalidad, veíamos que la Corte Constitucional 9 no se ponían de acuerdo, y uno era el ponente de otra y no era el ponente. Técnicamente la Corte Constitucional no se lo debe de manejar con 9 miembros, y eso que quienes somos abogados en libre ejercicio y practicamos el tema constitucional, sabemos que es imposible que el ponente pase al resto de los 8 a la misma sentencia y ahí tenemos una demora. Entonces creería yo de que en estas herramientas que tenemos actualmente las debemos utilizar, hacer un mea culpa, pero vayamos todos juntos, porque esta polaridad que nos está haciendo daño al país, al ser humano, no nos va a llevar a ningún rumbo. Ahora, y ese rumbo hay que tomarlo. Justamente hablando sobre eso, en parte, ¿cómo ha sido el manejo político? Usted hablaba de esta polarización en la que vivimos y estamos viendo, por ejemplo, cómo ha cambiado, según su criterio. Comenzamos con usted, Sofía, preguntando cómo ha visto el manejo de lo político por parte del presidente de la República desde esta meteórica carrera política que tuvo cuando al inicio justamente convenció con una posición moderada, pragmática, cuando justamente él evitaba las peleas frontales, porque lo recordamos, esto es lo que pasó en el 2023, evitaba las peleas, se alejaba de la polarización, justamente hablaba de que no debía haber un correísmo y un anticorreísmo, sino pensar en el país. ¿Qué vemos ahora con respecto a esto, hablando justamente de lo que estábamos diciendo, de que no se debe pensar en polarización? Sofía. El gobierno ha sido el primer polarizador y el primer creador de enemigos en el manejo de lo político. Empezando por ¿cómo se puede llamar? La acusación o la estigmatización a la Corte Constitucional de ser primero la culpable de todos los males, ¿no? La causante de todos los desastres, y al punto de haber organizado marchas y poner vallas con las caras de los jueces constitucionales, acusándolos de ser quienes mantienen la violencia en este estado y cosas por el estilo, ¿no? Uh-huh. Que no vienen que es mejor ni recordar. Pero entonces la creación de enemigos y la polarización ha sido la política del gobierno. Entonces, creo que eso es importante señalar porque es un hecho. Por otro lado, luego en la campaña electoral, lo mismo, ¿no? Luego antes de la campaña electoral, el paro. Entonces, en el paro, igual, dividir la sociedad entre buenos y malos, y esto no es una invención de este gobierno, esta es la tradición de los populismos autoritarios desde la ciencia política clásica, ¿no? En Europa y en América Latina. Entonces, aquí no hay nada nuevo bajo Pero eso. no era el discurso inicial, justamente, Daniel Noboa. No. ¿Ha habido ese cambio en el transcurso de estos 2 años? No era el discurso inicial porque claramente tienen asesores políticos, comunicadores políticos, estrategas, ¿no es cierto?, que lo que hacen es diseñar estrategias de acuerdo al contexto nacional en el que trabajan. Son por lo general operadores políticos que trabajan en cualquier contexto nacional, pero que lo que saben es responder a las necesidades y ganar elecciones. Entonces, en ese momento salíamos del asesinato, del magnicidio, ¿no?, de Fernando Villavicencio, la gente cansada de la pelea, de la polarización, y la propuesta, ¿no?, de no polarizar. Yo me acuerdo que decían, el candidato Noboa ganó el debate. Y decía, y claro, ganó el debate porque prácticamente no dijo nada. Entonces, estábamos en esa etapa, ¿no? En esa etapa del ánimo político, muy, muy sensible la ciudadanía, y de hecho parecía una opción conciliadora, una opción, así se mostró. Gilberto. Pero en cambio, sí, termina la idea, Sofía. Pasado el tiempo, como digo, quizá los asesores, qué sé yo, la política dio un giro, ¿no? Y decidieron más bien generar opositores, generar enemigos, consolidarlos. En el paro lo mismo, ¿no es cierto? Cerrarse a cualquier diálogo, recurrir a la mano dura. Bueno, esa fue la decisión del gobierno, pero además
generar un enemigo, ¿no? Además, estirar el tema del enemigo del crimen organizado incluso hasta organizaciones de la sociedad civil, lo que me parece muy peligroso, pero dividir el mundo en dos opuestos, los buenos y los malos. Gilberto. Y por último, los voceros del gobierno, para cerrar esto, los voceros oficiales y no oficiales, prácticamente plantearon la campaña en términos de bipolaridad, de bipolaridad. O sea, quien vota por el sí quiere el cambio, quien vota por el sí está cansado de lo mismo, quiere seguridad, y quien vota por el no básicamente no quiere prosperar. Entonces, vamos con esta pregunta. Que es la política de la política binaria, ¿no? A ver, vamos con esta pregunta también para Gilberto. ¿Se acomodó entonces, como dice Sofía, el discurso en ese entonces? Ok, la pregunta viene de esa manera. Yo creería que tener un estilo político nuevo siempre va a causar en algunos sectores tratar de llegar a aceptar. Creería yo de que el no componendas, el no transar, el no negociar, el de no entregar las aduanas, el de no entregar de las viejas prácticas de política, eso es lo que ha cambiado y es lo que veo. Que ser frontal a veces es fuerte. Me corresponde a mí como abogado también a veces tener discusiones muy fuertes por ser directo y decir las verdades como son. Pero en ese momento, cuando viene el análisis como Sofía lo hace, veámoslo de la mejor manera y veamos un modelo de desarrollo. ¿Necesitamos un nuevo diseño institucional que marque la hoja de ruta para el progreso? Sí, hagámoslo, aportémoslo, veámoslo. La crítica es muy buena, la crítica es constructiva. Admiro a Sofía cuando está enfocada en que acepta que esta constitución no es la idónea, que necesita enmiendas, que vamos a ir y se debe de trabajar. ¿Por qué? Porque esta constitución, le puedo dar un ejemplo. Hay 2, 3 artículos que no han sido aplicados y que no se los va a aplicar nunca. Es decir, no porque tengamos 444 artículos, no porque quisiéramos 180, 90, 200, sino que queremos trabajar con un nuevo modelo de desarrollo, teniendo claro cuál es el rol del Estado. Ese Estado que no debe ser un árbitro imparcial, que no reparta privilegios, como dije, no componendas, no transar, no negociar y no decir qué me das a cambio. Hablar. Eso es lo que ha tocado, y ser críticos en algún momento dado con la misma bancada en la Asamblea, de que se ha parado firme y que la contraparte no ha querido y en algún momento se ha cogido y se ha levantado. Eso es hacer Gilberto, parte, eso es hacer política pública dentro de la Asamblea. No lo es. Así que tenemos que cambiar y tenemos que dar y tener la paciencia y tener la esperanza de que vamos a trabajar y que no pensemos en una reelección indefinida, porque ya lo ha dicho el señor presidente, que un periodo más estará si el pueblo lo decide. Gilberto, yo le quiero hacer una pregunta para que la conteste rápidamente, igual Sofía. Lo bueno, lo malo y lo feo de estos 2 años. Lo bueno, las damas primero. Ok, Sofía. Bueno, creo que los ciudadanos hemos aprendido a distinguir, hemos aprendido a mirar con ojo más crítico los datos por un lado, los hechos por otro lado, y lo que es propaganda. No creo que el exceso de propaganda de alguna manera nos ha permitido aprender también a distinguir la realidad de la narrativa. Lo malo, que seguimos estancados, sin resultados en términos de empleo, en términos de violencia, y que la juventud cada vez más está hundida en un panorama que no se ven las salidas, por lo menos no se ven salidas a corto o mediano plazo. Me parece que el Ecuador no da un giro y sigue siendo un país que más bien alimenta el crimen organizado al no dar oportunidades a sus niños y a sus jóvenes. Y bueno, de eso podríamos ampliarnos al tema de la salud, al tema de la seguridad social. Lo malo y lo feo, tener que evidenciar la permanencia de una cultura política de la que queremos zafarnos ya desde hace más de 8 años, heredada del correísmo y que no es rechazada
que no es erradicada por las nuevas generaciones que asumen el poder. Y me parece que la respuesta contundente del no en la consulta popular va hacia eso, un reclamo ciudadano para dejar la vieja política atrás y hacia nuevas propuestas, hacia resultados, pero sobre todo hacia actitudes, ¿no? Que van mucho más allá de lo legal. Esta Constitución nunca se ha cumplido, ni los que la redactaron la cumplieron. Se ha cumplido muy, muy a la ligera, y me parece que seguimos esperando que la política deje de ser lo feo. Gilberto, lo bueno, lo malo y lo feo. Encantado y muy concreto. Lo bueno interesa no claudicar y tener un rumbo. Para mí lo malo es cómo se recibió el Estado y cómo lo pudimos, cómo se lo recibió. Y lo feo, que lo castigo, pero muy, muy, muy fuertemente, es la forma de hacer oposición política de gente que ha llegado a una bajeza que no se debe aceptar. Creo que la política, los ecuatorianos, los jóvenes, necesitan mucho de los principios que deben de tener esa nueva política, esa manera de hacer para poder tener un futuro mejor. Y con eso nos quedamos justamente en la parte de lo feo, un poco la coincidencia, ¿no? El tema de la política, el mal manejo de la política en nuestro país, que es lamentable, y esperamos pues que haya un cambio pues en eso, Hernán, en algún momento. Evidentemente no podemos abordar todos los temas porque también allí se trataba de en algún momento evaluar, por ejemplo, los planes a futuro, el equipo de gobierno, qué cuadros tiene el presidente para gobernar en futuro, cuáles son las relaciones con el legislativo, cuáles son los nuevos proyectos de ley, tomando en cuenta que en la proforma presupuestaria se habla de nuevas reformas tributarias y, en fin, una cantidad de temas por analizar, a los que vamos a invitar, por supuesto, a quienes participaron hoy en el debate. Muchísimas gracias. Siempre a la orden. Muchísimas gracias. Gracias, Sofía. Gracias nuevamente a Sofía Cordero, politóloga, y también a Gilberto Pino, consultor jurídico y exgobernador de Santa Elena, por habernos acompañado. Noticias, entrevistas, análisis.